Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo de Valparaíso a través del programa Viraliza de Corfo. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso, un espacio que destaca el espíritu emprendedor de nuestra región. Aquí compartiremos historias inspiradoras de innovación, sostenibilidad e impacto social, porque creemos en aprender desde la experiencia, conectarnos y crecer juntos para visibilizar a quienes trabajan día a día para transformar ideas en soluciones con impacto en la comunidad. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso. ¿Qué pasa si yo les digo que para encender mi aro de luz, que está detrás de esta cámara, simplemente tengo que tocar una planta? Es para graficar un poco lo que hacen nuestros invitados del día de hoy. Y es que les quiero contar que ellos capturan los electrones de las plantas, los que liberan las plantas, y los transforman en electricidad, así, tal cual. Quiero dejar con nosotros ya para que conversemos y nos cuente esto porque es bien parecido a lo que hacen. No es un engaño esto. Son Lumina Green y está con nosotros su fundador, Germán Martínez, que estuvimos ahí conversando detrás de cámara. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por, tan bonita introducción y un gusto de poder estar acá, compartiendo y Gracias a ti también despejando dudas. por estar con nosotros, por el tiempo. Sabemos además que estás en medio de toda esta creación que es tan importante, que además es tan atractiva y que te hiciste el tiempo para nosotros, así que felices. Ustedes integran naturaleza y tecnología para la generación de energía sostenible, que es tan importante, y desarrollaron un producto en particular, un prototipo, pero que puede ser ampliamente aplicado a otro tipo de productos. Es un macetero que cuando uno toca la lámpara, el macetero se enciende. Partamos un poco por explicar o cuéntanos un poco cómo se te ocurrió esto, generar electricidad a raíz, a través o desde las plantas. Sí, la idea nace básicamente de lograr algo 100% sustentable. Si bien existen otro tipo de energía sustentable como la eólica o la fotovoltaica, que la verdad es la que prácticamente abarca la mayoría del mercado, como todas las cosas tiene un talón de Aquiles y en este caso la fotovoltaica uno ve campos inmensos, ¿no es cierto?, de paneles solares, donde si bien se consigue energía limpia, devasta, por así decirlo, o no deja espacio a que en los lugares donde está instalado haya naturaleza, haya ecosistema, haya vida, ya sea en plantas o animales. Entonces el desafío fue por ahí, buscar otro método de energía, pero sin desmedro de lo que es la naturaleza, o en este caso al contrario, potenciándola. Y todo lo que nos rodea finalmente es energía. Nosotros, cualquier tipo de ser vivo produce energía. Está muy de moda el caminar descalzo por el pasto y cargarnos, ¿no es cierto?, la Grunting. energía. Por lo tanto, Sí. eso de alguna forma está ya casi en conocimiento público. El gran desafío que tuvimos, o por dónde partió esto, es cómo canalizar esta energía al uso que nosotros quisiéramos darle. Entonces Ujú. fue eso, un poco romper con lo que ya había en el mercado y conversar con lo sustentable directamente, sin, en este caso, que hubiese un talón de Aquiles, por así decirlo, o algo en el medio de eh, un ecosistema. Pero Germán, ¿tú tenías la idea de esta generación de electricidad a través de las plantas por un aporte a la naturaleza, o siempre la idea fue crear al revés, un prototipo que fuera un elemento sustentable? ¿O se dieron las dos en el camino? ¿Cómo estaba Eh, en tu cabeza? sí, la verdad que yo siempre supe que se podía Ya, y prácticamente, salvo que lo que pasa es que muchas veces se nos olvida lo que vamos aprendiendo en el camino. sí. Cuando nos enseñan el proceso de fotosíntesis en la escuela, yo creo que eso es la etapa de la enseñanza básica incluso, nos enseñan cómo se capta luz a través de las hojas, la planta se alimenta a través del riego y finalmente llega a lo que es la descomposición de materia orgánica a través de las raíces, los desechos, por así decirlo, que bota la planta después de alimentarse. Y la descomposición de materia orgánica se traduce en liberación de electrones. Y eso yo siempre lo explico que es como tirar una piedra en el agua. Uno, al tirar una piedra al agua, genera ondas
y Sí, después en algún momento esa onda desaparece. Con los electrones es igual. Se liberan estos electrones después de la ya. descomposición de la materia orgánica y después se pierden por la Tierra. Lo que hice yo antes de que se perdieran era capturarlos y guiarlos a una batería para en este caso utilizarlos como energía. Eso yo siempre lo supe. No Ya. sabía cómo aplicarlo. Y se me ocurrió esto de la lámpara para poder hacerlo entre comillas más fácil, más pequeño, más manejable, más maniable y de esa manera también poder dar este primer paso que para nosotros es súper importante. Cuando ya lo viste, el prototipo creado, cuando ya lo tuviste, después me imagino de mucho desarrollo, de muchas pruebas, de mucho error, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cuándo dijiste esto es? Sí, la verdad que sentí más que sorpresa o lo que fuera, porque yo sabía que iba a funcionar en algún momento, fue alivio de poder lograrlo y materializar de alguna manera la idea que yo ya tenía concebida. Entonces, para mí fue un paso muy grande porque esto es totalmente escalable. O sea, si se pudo materializar esto, que es cargar de energía una lámpara, en este caso una lámpara Ujú. macetero, se puede escalar a lo que uno quiera, ¿no es cierto? Con la naturaleza o en este caso con el verde que uno pueda de alguna forma cubrir con esto de la captura de electrones y no tiene mucho techo, la verdad. Hay que seguir trabajando, pero para nosotros es un paso muy importante este. ¡Wow! ¡Qué frase! No tiene techo. Eso es, No. hace que tu imaginación y la nuestra vuele y nos imaginemos muchos productos con esta tecnología. Sí, yo la verdad que más que productos en sí, ¿Mm? eh, lo que me imagino como sueño es que la próxima hidroeléctrica sea un jardín ¿Ya? botánico. Ah, mira, qué Eso, maravilla. eso, traducirlo a eso. Para mí eso es el llegar allá al top de lo top. Se puede Pero, seguir en los papeles. Hay que obviamente seguir estudiando, seguir viendo modelos viables, pero si se pudo con una maceta, esto no, como te decía, no tiene techo y se podría. pero me lo dices así como un sueño o podría ser una realidad si se trabaja. Es un sueño más que todo no por no poder conseguirlo de manera técnica. ¿Ya? Es un sueño porque es una inversión muy grande. Ah, claro, Entonces, pero se puede. pero de que se puede, yo estoy seguro que se puede. Entonces es un sueño, pero un sueño bastante Maravilloso. palpable, digamos. Yo sé que resultaría. Ok. Hablemos del camino de esta creación. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes para llegar a este prototipo y cómo lo fuiste superando? Los obstáculos fueron básicamente el testeo de plantas, saber qué plantas sí, qué plantas no, hasta qué punto se podía generar energía, cuánto podía durar esta energía, Ah, eh, mira, el probar modelos de lámpara también, que es muy importante. Fueron varias cosas que se fueron resolviendo obviamente en el camino con ensayo y error, eh, pero que no resultó tan difícil. Yo creo que el mayor obstáculo en un principio fue poder generar los recursos para poder empezar a desarrollar esto. Que claro. sea un proyecto de Innova Región de Corfo, pudimos obtenerlo y ya poder echar a volar un poco más la mente, la imaginación. ¿Y qué respuesta fuiste encontrando? ¿Sirven todas las plantas? Sirven todas las plantas, sí. Algunas generan un poquito más de electricidad que otras, pero hay como un promedio, por así decirlo. Ya. Hemos probado desde una albahaca hasta una suculenta, de estas plantas cucharita que están tan de moda también, y ¿Ya? con todas se puede. Así que no hay problema en ese sentido. Nosotros nos enfocamos más que todo en suculentas porque son plantas que no requieren mayor cuidado, Claro. la hoja es bastante dúctil al tacto, em, no crecen demasiado o no tan rápido. Entonces fue como ideal en ese aspecto, por lo menos de poder A testar. quien se le muere una suculenta. Créeme que igual hay gente que le pasa, entonces, pero dentro de todo Germán, era la más resistente. y tuvieron que aprender de plantas además, que no era su área, ¿sí? Exactamente. No. Yo conozco plantas en general por el tema de los recursos naturales renovables, que fue lo que estudié, pero Claro. tampoco fue una especialización ni en botánica ni por la parte agraria, entonces sí tuvimos que aprender un poquito. Entonces,
No hubo ningún botánico metido en el proyecto, sí un electrónico, estaba yo, había un diseñador, así que Ya. entre todos un poquito jugamos a hacer de jardinero y logramos sacar adelante el proyecto. Etapas difíciles, la validación científica y también el financiamiento en esto son claves. ¿Cómo pasaron de esta idea inicial ya a hacerlo una idea viable en el mercado? ¿Y cuánto tiempo además, que es importante? Nosotros comenzamos a desarrollar esto en 2022 y ya para verlo viable en el mercado recién este año. De Ya. hecho, ahora en mayo vamos a hacer el lanzamiento comercial. Entonces son prácticamente 3 años que yo creo que también es lo que le debe suceder a mucha gente que emprende, que el camino no solo es duro, sino que muchas veces también suele ser bastante largo para alguien que es un poco ansioso o necesita los recursos económicos. Se conjugan varias cosas. Entonces, bueno, primero pasamos la parte del prototipo, después nos chocamos ya al tener nuestro primer macetero funcional en dónde lo vendemos. Nos faltó esa guía también. Hay mucho de contactos, de que a la gente en general uno iba a una feria, lo exhibía, estuvimos en el Lollapalooza, lo mostramos. Prácticamente el 99% de la gente quedaba maravillada con esto. Pero, ¿cómo lo vendemos? ¿Dónde? ¿Qué valor? Son muchas preguntas que uno tiene y que por ahí no está preparado para enfrentarlas, sobre todo si uno no tiene estudios de ingeniería comercial o todo lo que tiene que ver con lo más económico. Pero ahí es clave también asociarse con gente o rodearse de gente que le pueda ir ayudando. Al final puede ser uno, dos el de la idea, desarrollar un proyecto, pero nadie surge solo. Tiene que, sí o sí, es clave tener un muy buen equipo. Claro. Si hubieses tenido antes al socio por el que yo te voy a preguntar esta asociatividad, ¿hubiesen lanzado antes el prototipo? Sí, sí, de todas Ya. maneras. Sí, sí, sí. Sí, porque Sí, se golpearon muchas puertas y eso también es un golpe duro al positivismo que uno puede llegar a tener cuando tiene un producto que cree que es bueno. El no poder abrir puertas de manera comercial, hablo, es bastante frustrante y ahí también empiezan a generarse ciertas dudas de que hasta qué punto le pongo empeño a esto. Por otro lado está la parte económica personal que uno no tiene que descuidar. Son muchas cosas con las que uno está trabajando en paralelo y tiene que tener obviamente muy clara la idea o el objetivo para no salirse o derechamente no abandonar. después de tantas puertas cerradas, de tanto tiempo ya con esta innovación, en esos momentos difíciles, ¿por qué no te rendiste? ¿En qué pensabas? ¿Qué te decía a ti mismo? Tengo que seguir, yo sé que es un buen prototipo, un buen proyecto. Sí, yo creo que por una parte fue mi entorno. Muchas veces ¿Ya? quise renunciar por frustración más que todo, Claro. cuando veía que la mayoría de las cosas, o no la mayoría, pero muchas cosas de la parte comercial se basaban en contactos o tenían por ahí un canal un poco más, eh, ¿cómo decirlo? No era golpear una puerta y que te la abran y que te escuchen. Era Ujú. normalmente uno dejaba un currículum en, no sé, en la recepción, te lo recibió una secretaria y no sabía si lo iba a ver Claro. realmente la persona de recursos humanos. Me pasaba eso, entonces ahí fue muy importante mi familia que me decía que siguiera, que no bajara los brazos y también la reacción que iba teniendo cada vez que mostraba esto y que era de fascinación, de mucha sorpresa. Entonces yo veía que era un producto que gustaba, veía también que marcaba el paso, entonces eso me detenía a saber si seguía o no seguía, pero en parte eso y en parte mi tosudez también, que ha sido algo bueno y malo, en este caso resultó siendo bueno, me ayudó a sostener esto y a seguir. Sí, yo quiero contarles a quienes nos están viendo que vayan de inmediato, mientras escuchan la entrevista y la ven, a buscar el producto porque de verdad es alucinante, es encantador, es maravilloso. Lo que yo estoy describiendo es lo que le pasa a toda la gente que lo ve y que Germán ha visto sus caras y su respuesta. Es por todo lo que además la familia lo ha animado. Es un macetero que uno toca la planta preciosa y el macetero se enciende completo.
muy, muy, muy lindo, para que nos entiendan de qué estamos hablando. Eh, Germán, tú nos decías que asociarse es súper importante. Estás trabajando con el grupo Hijuelas. ¿Cómo llegaste y cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo ha marcado además la diferencia? Sí, ahí, bueno, nuevamente fue Corfo el actor ¿Ya? clave en esto, Bien, porque es quien nos ayudó a hacer match, como se dice ahora, porque ellos también estaban, Grupo Escuelas me refiero, con un proyecto de I+D, eh, siendo en este caso eh, monitoreados por Corfo. Y el mismo ejecutivo que estaba monitoreándolos a ellos, había monitoreado mi proyecto anteriormente con el macetero biotecnológico. ya. Entonces me mostraron mi video, ellos se encantaron y concertamos una primera reunión incluso en la oficina de Corfo, en Valparaíso. Y ahí es donde empieza, digamos, este interés que tardó bastante en concretarse, pero que finalmente se concretó. ¿Y cómo ha marcado la diferencia trabajar con ellos? ¿Qué ha significado? Eh, Primero tener, Perdón, en la Universidad Santa María también. sí, Sí, prim- primero tener la posibilidad de poder hacer un grupo, digamos, o que todos los actores que conformamos este grupo, que es un directorio, tengamos todas las herramientas necesarias, o sea, el ingeniero comercial, alguien que está a cargo de la página web, en este caso que está en diseño, que se encarguen de las redes sociales, que si hay que hacer alguna inversión para darle mayor vialidad al producto con el tema del packaging del diseño, lo que sea, también está. Y clave, muy, muy clave, y que aquí eso se llevan, digamos, las palmas, la gente de Grupo Hijuelas son los contactos. Ellos están trabajando en el retail hace años. Todas las plantas que se venden que uno ve en el home center son de ellos, lo mismo en el Easy. Entonces, y son muy enamorados de lo que ellos hacen, o sea, eh, ellos producen vida de alguna forma por el tema de las plantas ornamentales, de los avellanos europeos, de los cerezos y todo lo que cultivan. Cultivamos vida, es su eslogan, y eso también los hizo enamorarse mucho de mi proyecto y de estar también tan fascinados como yo de poder tirar esto para arriba. qué linda la conexión además, encontrarse con otra compañía, con un par, digamos, al frente tuyo para trabajar y que tengan las mismas motivaciones. No solo hay un negocio, sino que hay intereses y formas de ver la vida un poco en común. Exacto, ellos como Qué buena. empresa, siendo una transnacional, no sé, es como que, entre comillas, tienen ¿No? su vida comercial resuelta, ¿sí? Claro, Y el hecho de que se hayan querido asociar conmigo y que se hayan interesado tanto, más allá de la parte comercial y económica, obviamente es por un gusto y lo que tú decías, esta comunión que tenemos del cuidado por la naturaleza, de lo sustentable y el interés finalmente por preservar, bueno, y también dejar un legado para las futuras generaciones con todo lo que tiene que ver el ecosistema. claro. Qué maravilla. Viste, después de tanto tiempo, al final del túnel ahí estaba la luz. ¿En qué otro tipo de prototipo, en qué otra aplicación futura le ves a la creación, a tu creación? Bueno, lo primero que queremos hacer es escalar esto en varios modelos de maceta. De hecho, ya estamos probando unas de 1 metro de altura, que le Ah, da wow. medio más o menos poniendo una planta sobre este macetero. ¿Ya? Em, bueno, y escalando un poco eso, pero después el siguiente paso ya es poder comenzar a alumbrar o a generar energía para generar luz, valga la redundancia, en otras cosas. Y no desde un macetero, sino que directamente desde el piso o desde una jardinera, escalar esto a niveles mayores de energía y obviamente a mayor generación de luminaria. Entonces yo creo que el siguiente paso sería tal vez poder generar energía para luminaria pública, sacando ¡Ah! tal vez los electrones de una plaza, de un área verde de una plaza. Claro. Y eso también llevarlo, por ejemplo, a lo que hace Grupo Hijuelas hoy en día, donde tienen viveros y distintos tipos de cultivos que necesitan luz para poder, en este caso, eh,
monitorear o ayudar al proceso que tiene de distintos tipos de arándanos y plantas que ellos Qué comen. maravilla. Y qué maravilloso sería en un espacio público, ahora como lo planteaste, en una plaza, imagínate. Claro. Eh, Sobre todo ahora con el tema de la seguridad y que uno lo que más quiere, digamos, es iluminar en las noches. Tu Así mente es. ahora ya no se detiene. Creo que no solo ahora, nunca se detiene. Pero sí, esto, bueno, el mantenerme bastante ocupado también me ayuda a que no vuele mucho más lejos. Pero dentro de todo esto también hay otras cosas que me gustaría hacer con la ¿Mm? biotecnología y no solo con la energía de las plantas, sino que utilizar las plantas ¿Ya? para hacer bioluminiscencia. A ver, cuéntanos un poco eso. A ver, la bioluminiscencia, y esto es primicia. Ya. Maravilloso. La bioluminiscencia está presente en la naturaleza. Por ejemplo, hay varias especies de hongos que son bioluminiscentes, vale decir Sí, que brillan en la oscuridad. Eso nosotros lo podemos traspasar a plantas no modificándolas genéticamente, sí entregándole cierto sustrato para que sus hojas después puedan brillar en la oscuridad. Y otra oh, cosa que sucede mucho y que poco y casi nada se habla es de la contaminación lumínica. Un 8% de la población, pese a que nosotros no sufrimos tanto eso, pero un 8% de la población puede contemplar un cielo con estrellas, luna, astros y todo lo que por lo general debiéramos ver. Todo el resto se lo pierde por el tema de la contaminación lumínica, sobre todo en las grandes urbes. Y esto invita un poco a eso, o sea, a tener eh, luminaria, pero desde la naturaleza, desde las plantas. No tener un farol que te alumbre de arriba, sino que una claro. planta que guíe tu camino de alguna manera. Yo esto lo veo muy viable, por ejemplo, en los observatorios astronómicos, que hayan caminos de plantas que te guíen por senderos o donde sea, pero que no haya esa contaminación que por ahí te nuble un poco la panorámica de lo que se quiere mirar en las estrellas. Mira, y el problema que tenemos en el norte de nuestro país con el desarrollo de este tremendo observatorio también y que está en discusión con el otro proyecto que va a generar mucha luminosidad y podría tirar todo por la borda. O sea, lo que tú nos estás planteando podría venir a solucionar este tremendo problema que hay en el norte de nuestro país. Sí, sí se puede, totalmente. Por eso, bueno, es importante también generar recursos, ir de alguna forma validando etapas para poder dar pie a seguir desarrollando cosas. Eh, lo mío es poder concretar la idea, llevarla a cabo e ir por la siguiente. Eso es como lo que a mí realmente me motiva. Hay una Ujú, económica de por medio, sí o sí, tiene que haber, porque si no, ¿cómo se vive? claro, Hay un tema también importante que tiene que ver con la validación del entorno de uno, después la validación comercial y todo lo que tiene que ver con que tenga un buen recibimiento, pero en el desafío yo creo que está la gana de seguir con esto y si uno ya cumple con cierto desafío hay que ir por otro y un claro. poco eso es darle sentido a nuestro paso, creo yo, es de algo muy personal, pero creo que por ahí está la... Sobre Claro, sobre todo con tu mente tan inquieta, que ya nos hemos ido dando cuenta en esta conversación. Como tú eres el creador, el que va imaginando, trabajando, desarrollando el proyecto, ¿te pasó que te imaginabas la cantidad de pasos que hay que resolver hasta entregar o vender el macetero? Me refiero a todo, a la caja, al empaque, al packaging, al color, al transporte, a la compra de insumos. ¿Te imaginaste todo ese camino cuando estabas soñando con este prototipo tan hermoso? No, para nada. Creo que era, o sea, sé que tiene que tener un packaging, un Claro, desarrollo, una estrategia, pero no pensé que era tan complicado, para mí complicado, para otra persona claro, seguramente más cercana a este tipo de área, no. Pero más que las cosas que había que hacer, el paso a paso, era el tiempo. Si yo al momento de postular este proyecto a Corfo el 2022 me decían que recién en el 2025 tal vez iba a haber, como tú dijiste delante, la luz al final del túnel. Probablemente el proyecto
arrugaba y se iba al tacho o Claro. iba yo por mi cuenta, porque de verdad eso es muy duro. Para alguien ansioso como yo, que quiere las cosas, bueno, terminé el desarrollo hoy día, mañana vamos a venderlo, es una tortura, pero entiendo que es así. Y también entiendo por lo mismo por qué a veces cuesta tanto emprender o concretar muy buenas ideas que a veces uno escucha o ve. Sí. Y hablando justamente de todo este camino, de todos estos años, de todo lo que has tenido que pasar hasta ahora, Ajá. para los emprendedores que te están viendo hoy día, yo me imagino que sacaste muchas lecciones. ¿Qué les dirías que tienen que hacer y que no tienen que hacer también? Yo creo que lo que tienen que hacer sí o sí es enamorarse de lo que hagan, lo que estén haciendo de su proyecto, que tengan claro que no es fácil y que lo más probable es que la parte que viene comercial después de desarrollar un proyecto es más difícil que el proyecto en sí, que es muy clave también tener un buen equipo y un buen grupo humano de contención. Un lado por la parte emocional, que seguramente muchas veces sale desde la familia, y el buen equipo técnico que seguramente uno lo va a traer desde que empieza a desarrollar un proyecto, eso es clave. Y la paciencia. Si uno no tiene esas dos cosas, y otra cosa que es la tercera, que no deja de ser tampoco, que es un respaldo económico. Si uno no tiene un respaldo económico, ya sea que tenga un trabajo en paralelo o te apoyen de alguna manera, o tu pareja te diga, dale, juégatela, que yo de alguna forma te respaldo, o tu familia, tu padre, tu madre, no sé, Claro. algo, es muy difícil, pero hay que verlo así. Y de alguna forma el estar tan jugado te obliga a no bajar los brazos. Entonces, la comodidad en la innovación y en el emprendimiento prácticamente está desconocida. Uno tiene que, de alguna manera, sentirse incómodo para la autoexigencia y por otro lado va a estar incómodo y tiene que saber sortear esa incomodidad para poder seguir abriéndose camino. Buscar apoyo, preguntar, grupos, integrarse a todos los talleres, los cursos, todo lo que se haga, charlas, Sí, o no todas las tanto. herramientas posibles. Los personajes que actúan en un emprendimiento son muchísimos y mientras uno pueda tomar mayor control sobre cosas que por ahí económicamente o por contacto o porque no está el profesional a cargo, por ahí a uno lo van a frenar. Si uno tiene ese conocimiento, lo que tú dices es clave. Poder ir gestionando o autogestionando el proyecto con conocimientos adquiridos en el camino es muy importante. Y en eso también yo creo que Corfo y hay varias entidades más están dedicadas a entregar muchas de estas herramientas para ayudarnos a identificar el público objetivo, el cliente final, muchas cosas que más allá del estudio que uno tenga son importantes saber. El tema de la sustentabilidad es una urgencia no solo en Chile, en el mundo entero. ¿Cómo desarrollos como el tuyo, como Lumina Green, crees que aportan a que la gente piense más en la sustentabilidad? ¿Cómo aporta? Yo creo que como sociedad hemos ido avanzando a pasos agigantados con todo lo que tiene que ver la tecnología. De hecho, creo que la palabra que más se ocupa hoy en día, lamentablemente, es artificial. Está muy en boga la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con eso. Y estamos avanzando como sociedad, pero dejando el verde, lo natural atrás. Sí nos concientizan sobre el reciclaje, sobre la economía circular, son palabras o frases que uno más o menos ya la escucha más seguido. Pero nuestro proyecto lo que invita o lo que hace es a seguir avanzando tecnológicamente, eso es indudable e inevitable, pero sin dejar el verde atrás, sin dejar lo sustentable, la parte natural. Nosotros sacamos la naturaleza, o sea, perdón, la planta como un objeto decorativo y le damos una utilidad. En un mundo que es cada vez más de yo te doy, pero ¿qué recibo a cambio? Un poco es eso. Es, ok, rodéate de verde, no dejes la naturaleza porque el día de mañana puede ser tu aliada para poder generar energía, para poder estar bien contigo mismo. Nosotros, tener una plantita en tu escritorio de trabajo te puede ayudar a incrementar un 15% tu nivel de concentración, un 20% tus niveles de productividad si es que estás trabajando en algo. Entonces,
en esto, ¿qué gano yo? Que estamos tan acostumbrados. La naturaleza sí tiene una respuesta positiva para eso. Entonces yo creo que es muy importante, por lo menos este modelo de maceta, para que no nos olvidemos de eso, de lo verde. Y el día de mañana, o sea, no solo con lo que hago yo, en general, el promover la sustentabilidad va a ser clave, porque si seguimos avanzando y dejando la naturaleza atrás, estamos firmando nuestra sentencia, digamos. Tenemos que conversar con nuestro entorno y esa yo creo que es la mejor manera. Germán, contagiándome con tu mente creativa, innovadora, te quiero preguntar, este prototipo de este macetero, ¿está pensado solo como algo decorativo o, por ejemplo, en algún momento alguien podría tener muchos de ellos en su casa e iluminarla, muchos espacios tal vez con ellos? Claro, un macetero, por ejemplo, para que te hagas una idea, puede ayudarte a leer un libro tranquilamente solo con la luz que emite la maceta. El tener varios maceteros, obviamente, podría Mira, ayudarte a iluminar una casa. Y también queremos trabajar con otros proyectos a medida que sean, por ejemplo, el que tengas un macetero, toques la planta y se iluminen las luces de una habitación. O estás en una presentación, qué sé yo, en una empresa y tocas la planta y se activa una pantalla. Domótica a través de de la naturaleza sería en este caso. eso sería cables conectados que salen desde el macetero de la planta a los Ni, elementos que queremos entender, ni ¿o no? siquiera cableado. Puede ser una tecnología que sea inalámbrica, pero que obviamente la planta sea el switch o quien mande, digamos, lo que se active o no. Todo lo que sea sin cable, Sí, aún más adorable todavía. igualmente, sí. Sí, sí, o sea, de verdad que esto podría llegar a ser no algo de decoración, sino como algo que nos venga a aportar en nuestro hogar. Hay un tema, lo de la batería, ¿se cambia? ¿Está pensado ya todo eso? O sería desechable y el material de los maceteros? ¿Cómo funcionaría? La batería está más o menos programada para durar 3.000 cargas, lo que es un montón. O sea, estamos hablando mínimo de 10 años de uso. Ah, wow, Eh, Se puede cambiar, sí, obviamente, pero la idea, obvio, es darle la mayor utilidad posible sin que se deseche. Porque si bien esto se va a cargar con energía limpia, una batería no deja de ser una batería. claro. Pero tendríamos que esperar, no sé, 10.000, 7.000 años, si lo sé mucho, en pensar en ir a comprar otra ya. Entonces ya está bien Claro, pensado. sí, totalmente. Sí. Si tuvieras que imaginarte Valparaíso en 10 años más, en una región líder, por ejemplo, en innovación, en sustentable, ¿cómo te gustaría que fuera? Eh, ¿cómo la ves? ¿Y qué Eh, rol tiene además Lumina Green? claro, Valparaíso yo creo que es cuna de muchas buenas ideas. Yo creo que acá lo importante tal vez sea cambiar un poco la parte de la política para que esas ideas se queden acá. Con Grupo Hijuela nosotros hemos conversado y el mayor desarrollo comercial por lo menos lo vemos fuera de Chile. Entonces eso es Mm. bueno para nosotros, pero no es bueno para el país. Entonces yo creo que muchas ideas, muchas buenas mentes brillantes que hay acá, nos las estamos perdiendo. Entonces yo creo que es importante para Valparaíso no solo apoyar, cosa que se está haciendo y yo lo veo y lo viví también, lo evidencié, en desarrollar sustentabilidad, innovación. Yo creo que es una región y un país, por lo menos dentro de América, que somos líderes. Pero lo que falta es la segunda parte. Es con lo que yo me choqué después de que llegué a prototipo. Es cómo quedarme acá comercialmente y cómo poder seguir de alguna forma prolongando mi innovación o mis innovaciones acá en la región. Y con la región no me refiero solo a la quinta región, sino acá en el país Ujú. o en América del Sur. Entonces yo creo que eso es importante, ahí estamos un poco al debe de alguna manera, pese a que yo me pegué el salto gracias a Corfo, igual. Pero, Claro. entre comillas, también fue un poco fortuito. No sé, desconozco si a mucha gente la pasará, pero creería que no.
Entonces yo creo que para que Valparaíso siga avanzando y el día de mañana sea no solo cuna de buenas ideas e innovaciones, eh, tiene que ver la parte de dar espacio para aplicarlas. No Mm. soltar a la persona con su innovación o su proyecto ya desarrollado y arréglatelas como puedas. O sea, retención del talento, como le llaman. De alguna forma, claro. Claro. Por último, Germán, te quiero preguntar, ¿cómo definirías tú o qué es para ti la innovación? Innovar. Eh, para mí innovar, no sé si es una idea, pero el innovar yo creo que es una muy buena señal de que todavía no nos consume del todo la inteligencia artificial. Si bien es una herramienta, nosotros nos estamos demostrando que todavía hay espacio para la creación, que estamos acostumbrados y rodeados de tener todo, o sea, algo tan básico como hacer fuego. Si yo te quito un encendedor o un fósforo, hay muy poca gente que va a saber hacer fuego, por tan básico que sea. ¿Por qué? Porque nos bombardean con las cosas listas ya desde toda la vida, de que nacemos prácticamente. Entonces, para mí innovar es eso, es dar un golpe a la cátedra y de alguna forma liderar algo que por ahí muchas veces se parece que se está acabando, porque tenemos todo tan fácil, de alguna manera. Y por otro lado también yo creo que es importante darle espacio al ocio. Y ahí también sale la innovación. Va a ser muy cliché lo que voy a decir, pero la idea del desarrollo de la lámpara y todo, se me ocurrió un domingo acostado mirando el techo. Y es una tontería, pero ¿cuánta gente hace eso? Porque yo en vez de mirar el techo, miro la pantalla del teléfono. Y ahí Claro. nos va la idea, porque viene la risa fácil, porque viene el compartir un reel bueno que vive con el amigo. Eh, yo creo que eso también es clave, es mantener un poco volver a las bases. Si te fijas, hemos avanzado un montón en la medicina, sin embargo, hemos vuelto muchas veces a que el ejercicio, la buena alimentación, dejar atrás los ultraprocesados y un montón de cosas terminan siendo la clave. Claves que vienen arrastrándose hace 200 años. Sin embargo, ahora como que las volvemos a redescubrir. Y yo creo que es eso, es ser un poquito más fieles a nuestras bases como seres humanos. Y ahí yo creo que van a aflorar muy buenas ideas, una mejor calidad de vida. Bueno, eso da para conversar mucho, pero yo creo que eso es la clave. Tiempo de ocio, tiempo para pensar, volver a Claro. los orígenes. Germán, estoy segura, así como tu entorno, tu familia y todos los que han visto el proyecto, todos los que fueron a Lollapalooza, que te llenaron ahí en las redes sociales de las preguntas, ¿cuándo está? Que te va a ir increíble, que sigas soñando con cada uno de tus prototipos, de tus creaciones, que ese espíritu no se te acabe nunca y muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes, a ti por tan linda entrevista. Para mí esto es un empujoncito más en cuanto al positivismo, de decir, vamos por el camino correcto. Cada sonrisa, cada persona que se sorprende al tocar una planta y que se ilumina el macetero, para mí es un respaldo importantísimo a decir, ok, estamos haciendo las cosas bien, este es el camino y bueno, otra vez prueba de eso es la entrevista que acabamos de tener, así que te agradezco mucho, de verdad, y apenas salga el primer prototipo ya comercial, vas a darte por enterada de inmediato porque te voy a avisar seguramente por redes sociales o por donde sea. Bien, bien, y ahí vamos a ir y le vamos a contar a todo el mundo para que vayamos todos en masa a adquirir uno. Germán Claro. Martínez, fundador de Lumina Green, muchas gracias y que estés muy bien. Igualmente, un abrazo.